Muy buenas tardes a todos. Hoy, pues como teníamos previsto, se va a realizar una visita guiada y virtual al mismo tiempo de la exposición Anoxia en el Mar Menor, que se está exponiendo pues, en el Centro Social Universitario. Con nosotros tenemos a Graviela Bello, que es un poco responsable del espacio, y bueno, pues le cedemos la palabra. Buenos días a todos y a todas. Bueno, por mi parte, simplemente dar las gracias a Antonio, a Carolina, a Carmen por haber traído esta exposición, esta instalación tan chula al Centro Social Universitario. La verdad que puedo dar fe de que ha llevado un trabajazo tremendo porque hemos tenido a Carmen y a Carolina una semana, ha sido, Carmen, o más tiempo, más de una semana, prácticamente todo el día, montando para que se quedara súper bien, para poder inaugurarla en estas jornadas. Y bueno, recordar, aprovecho la oportunidad que me da Antonio para recordar que esta sala está disponible para cualquier artista que quiera venir a traer su obra de forma gratuita. Somos muy fáciles, no pedimos muchas cosas, simplemente que la sala esté disponible. Y nada, espero que disfrutéis mucho de la obra y repetir agradecimiento a tanto Antonio como a nuestras artistas Carolina y Carmen. Muchísimas gracias, Graviela, sobre todo a ti y a la predisposición de la universidad, pues para poder dar difusión y divulgación a este evento y a esta instalación. Y bueno, pues sin querer abusar excesivamente de la gente que tenemos conectada, voy a compartir pantalla con un sentido también bastante didáctico, pedagógico, para introducir la instalación que han realizado tanto Carolina como Carmen dentro de lo que podía ser una evolución del género paisaje en el ámbito del arte y sobre todo la relación que los artistas últimamente establecemos dentro del contexto de la nueva era del antropoceno. Bueno, a mí me ha tocado el papel en este caso de comisariar la muestra y en primer lugar, pues destacar el hecho de que la instalación haya sido planteada para el Centro Social Universitario tiene un motivo fundamental y es que una de las fines últimos que se perseguía era también la implicación, la interacción del espectador. Y a diferencia de una sala al uso tipo galería de arte o más oficialista, este espacio está ubicado en un lugar de tránsito, en un lugar de paso dentro del recinto universitario, que convive pues, con el comedor de la universidad, con lo cual pasa a diario muchísima gente del ámbito universitario. Y esa era una de las finalidades, ¿no? Salir al encuentro del espectador porque nos interesa muchísimo implicarle y sensibilizarlo ante el problema de crisis medioambiental del Mar Menor. También destacar pues, la oportunidad que nos ha dado Teresa Vicente en que esta muestra acabe formando parte del panel internacional sobre los derechos de la naturaleza en los 6 continentes, mares y océanos que organiza pues, ella dentro del ámbito de la cátedra que preside. Y bueno, pues para nosotros es relevante, ¿no?, que la creación artística también acabe aportando al discurso académico pues, su punto de vista, ¿no? Porque entendemos que realmente no es posible terminar de sensibilizar a la gente si no intentamos también apelar a su sentimiento, a su sensibilidad, a su relación, a su educación también en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, pues creemos que es una gran oportunidad el que el planteamiento sea multidisciplinar y que el arte pueda formar parte también de esas opiniones, de soluciones medioambientales. Aquí, pues para esta ocasión se ha planteado un diseño de cartelería, invitación, etcétera, lo cual pues también agradecemos la implicación no solo de las artistas, de gente de la universidad como Matilde Jiménez, que nos ha echado una mano también pues para un poco dar visibilidad a estas partes también muy importantes, ¿no?, de resolución que acompañan a la propia instalación. Y bueno, pues un poco como había anticipado, creo que aunque la instalación aborda una problemática de crisis medioambiental que es universal,
a partir de un problema puntual localizado en nuestra región, en el Mar Menor de Murcia, los antecedentes pueden remontarse a épocas anteriores, ¿no? En cuanto a esa relación de género-paisaje como motivo artístico, pero también a la crisis a la que está sometida la naturaleza y también por continuidad pues el propio espacio, ¿no? Sobre todo en la era del Antropoceno. Y yo ahí pues lanzaba una serie de cuestiones, ¿no? Creo que una cuestión principal es, asumiendo que el paisaje es nuestra manera de interpretar, de acotar un fragmento o un trozo determinado de naturaleza, ¿cuál es nuestra relación actual con el paisaje? Y en ese sentido sí que podríamos decir que ha ocurrido un transitar, que nuestra relación o vivencia con el paisaje ha cambiado sustancialmente, sobre todo de un modo muy acelerado en las últimas décadas por los procesos de tecnificación. Y eso no es una cuestión baladí, porque también afecta sobre todo a que se acaban rompiendo los lazos afectivos con el lugar. Es importantísimo para la educación de las nuevas generaciones que esa dinámica de pérdida de lazos afectivos con el lugar se acabe diluyendo o se retome, porque si no, una cosa a la que no se le tiene afecto difícilmente se le puede tener respeto, ¿no? Y seguramente muchas de nuestras acciones a nivel individual de daño al medio ambiente tienen que ver precisamente por no asumir íntegramente que la naturaleza forma parte de nosotros. El paisaje como no lugar, el paisaje vivido, ahí establezco esta dualidad, ¿no? Dentro de esa falta de afectividad progresiva con respecto a los entornos, los territorios que nos rodean, pues lo que uno se empieza a plantear es que nuestra relación con ellos acaba siendo un proceso de cosificación, ¿no? Dentro del capitalismo se habla muchísimo de esta cuestión. Pasolini, del que ahora estamos celebrando el centenario, ya insistía mucho con esta idea de la cosificación, ¿no? El mal del capitalismo ha sido precisamente cosificar absolutamente todo, ¿no? Eliminar las singularidades. Y bueno, pues en esos procesos continuos de experiencias empáticas cada vez minimizadas, cada vez también por nuestro modo de vida, ¿no? Acelerado, pues cada vez es más complicado que tengamos realmente un paseo agradable por el monte, que percibamos que esos espacios que nos rodean forman parte de nosotros. Incluso en lo que se puede llamar la era del turismo, podemos llamarlo así, nuestra relación también con esos espacios se ha convertido casi y exclusivamente en la fotografía selfie que queda para demostrar que hemos estado allí, pero que no realmente ni hemos convivido en ese espacio ni lo hemos disfrutado. Insisto muchísimo en esa idea de no lugar, de paisaje vivido y de contraste con esa idea de espacios que no significan gran cosa a nivel personal, que es un poco lo que se percibe en muchas ocasiones. En ese sentido, ya artistas como Eduard Rucha han reflejado muy bien esa idea de no lugar, ¿no? De espacio al que es difícil cogerle afecto, ¿no? Pues, por ejemplo, las series de gasolineras tan típicas de los Estados Unidos, en su famoso libro de artista, considerado el primer libro de artista un poco en sentido contemporáneo moderno, que también tendría su equivalente en géneros del cine como la road movie, ¿no? Que no hacen más que insistir en esa cuestión de lugar de tránsito, lugar de paso, lugar anodino. Insisto continuamente en eso, ¿no? Es un poco pesado, pero es que la incapacidad afectiva afecta muchísimo a nuestra manera de entender los entornos. De Darmo habla de la edad del turismo, ¿no? Hablo un poco, vuelvo a retomar esa idea del selfie. Cuando hoy en día pues, nos vamos o vemos esas escenas de pues prácticamente centenares, miles de gente haciendo cola para subir al Everest, pues casi podemos tener un poco esa sensación de devoradores de entorno. Realmente
¿cuál era el interés de subir al Everest? Pues prácticamente demostrar la proeza de haber sido capaz de llegar arriba, hacerse la foto y poco más, pero nadie te asciende en todos esos excesos de basuras, residuos que vamos dejando en el espacio, con lo cual, insisto otra vez, ¿no? Esa falta de respeto real al espacio convertido en un objeto de consumo más. En ese sentido, el paisaje también lo podríamos definir un espacio pictórico porque en sí mismo tienen o están sujetos a dinámicas similares, ¿no? El paisaje ha sido continuamente transformado por la acción del hombre, igual que la propia pintura como organismo vivo pues también muta y exige de dinámicas continuas de transformación. Ahí sí que convendría también tener en cuenta que incluso en las representaciones del paisaje tradicionalmente ha habido como concepciones diferenciadas entre la perspectiva o la manera de percibir occidental y las maneras de percibir orientales, aunque esto hoy en día en un mundo globalizado se haya acabado diluyendo, pero sí que permite establecer unas diferencias históricas, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos decir que la mirada occidental de entrada siempre ha sido una mirada bastante más colonizadora de los territorios, ¿no? El hecho de acotar, y acotarlo por su valor por la materia prima, valor en este caso por belleza, si nos fuéramos un poco a la escuela de los artistas románticos, donde se ensalza sobre todo el ideal de lo sublime, lo excepcional, de un paisaje excepcional por su belleza, algo que difiere un poco del planteamiento de la visión oriental, donde pues en la filosofía Tao, que significa camino de la naturaleza, todo lo que nos rodea es digno de ser representado. Todo elemento que podemos tener a nuestro alrededor ya por sí tiene una belleza intrínseca, no selectiva por nuestra parte, sino ya per se. En ese sentido, pues claro, la manera incluso de actuar de los artistas orientales respecto a los occidentales también cambiaba, porque estos trabajos habitualmente no se hacían ni a plein aire ni a partir de apuntes realizados al natural, como solía ser en Occidente, sino a través de esa experiencia, de ese convivir con el espacio. Se trabajaba a partir de la memoria, de lo que acababa quedando como foso, ¿no? Entonces, aunque se vean imágenes con muchísimo detalle, realmente están realizadas de memoria, con lo aprendido, con lo interiorizado, ¿no? Una filosofía que todavía sigue vigente en artistas orientales, ¿no? Como el caso de Japonés Nobuhiro, ¿no? Donde se pretende transcribir, aunque sea en este caso ya no con los dibujos tradicionales, sino con una instalación fotográfica, ese intento de describir el tiempo y el espacio como sensaciones compartidas tanto por el espectador como por el artista, insistiendo otra vez un poco en esa idea de transitar, de convivir con el espacio antes de representarlo. Pero el paisaje también, su representación históricamente en el ámbito del arte ha tenido, pues igual que hoy vivimos claramente con esta idea de crisis medioambiental, con otro tipo de crisis, en muchos casos provocadas por el hombre, ¿no? Sobre todo la idea de frontera también como paisaje herido, como paisaje acotado y en muchas ocasiones pues algunas fronteras naturales, pero otras realmente la mayoría artificiales generadas por la propia mano del hombre, ¿no? Y límites que derivan o han derivado en crisis importantes, ¿no? Y dramas humanos sobre todo. En esa idea de representación de paisaje acotado, pues a mí me gusta mucho aludir, por ejemplo, al Rostro impenetrable, un film que, a diferencia de lo que suele ser habitual en el western, que es una metáfora perfecta de esa mirada occidental de paisaje colonizado, donde no existe un límite, donde siempre existe la posibilidad de avanzar hacia el horizonte, pues en este film, que prácticamente el único que dirigió Marlon Brando, hay una concepción orientalista, ¿no? Limitada, plana de la imagen del paisaje. Y
que acaba limitando a los propios personajes que aparecen en el film, ¿no? O sea, que ya establece un planteamiento muy contemporáneo de angustia, ¿no? El paisaje como campo de batalla. Esto también un poco derivado de esas barreras artificiales, de esas fronteras que el hombre ha ido construyendo, ¿no? Y que, bueno, pues también demuestran esa falta de respeto hacia el medio ambiente y principalmente hacia nosotros, como derivada también de una falta de respeto hacia nosotros mismos como especie, hacia nuestros congéneres. Y bueno, pues llama muchísimo la atención como también es un tipo de paisaje denuncia, ¿no? Muy en la línea de lo que pretende nuestra instalación, ¿no? O sea, estoy hablando siempre como de antecedentes lejanos, pero que se van sucediendo en el espacio-tiempo. Esta es una obra del ruso Vasily Beresky, hablando precisamente de los dramas de la guerra. Otros casos como Asher Kiefer, un autor que recoge muy bien la posguerra en Alemania y un poco el drama de todo lo que aconteció tras la Segunda Guerra Mundial, en la misma Segunda Guerra Mundial, esa idea de tierra quemada, que también es fácil de asociar al paisaje bélico, ¿no? Por desgracia, ahora también tenemos este posible conflicto Ucrania-Rusia y cambia susceptiblemente a lo mejor la manera de visionar esas imágenes, porque hoy en día con la tecnología pues son visionados en zoom, pero todo ello esconde siempre un poco ese drama del conflicto, ¿no? Del paisaje con conflicto. También interesante planteamientos metafóricos, ¿no? El paisaje como valor simbólico de esa cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una representación de Blendy Rosa, unos fotógrafos destacados del panorama nacional, en el que lo que vemos claramente es un no lugar, ¿no? Ese espacio anodino de periferia, alejada en los contornos, en este caso de la ciudad de Almansa, alrededor de la ciudad de Almansa, pero que con las relaciones que se establecen imagen-texto alude precisamente a esa idea de geografía del tiempo, ¿no? De hablarnos de que aconteció en este espacio o una localización prácticamente exacta, pues los acontecimientos de la batalla de Almansa en este caso. Ellos tienen series dedicadas completamente a esta idea, ¿no? A series de batallas. El paisaje también como drama de otro tipo de catástrofe, ¿no? En este caso también una catástrofe medioambiental posiblemente evitable, pero que bueno, pues causó una radiactividad muy grande y que supuso pues, tener que abandonar forzadamente un entorno urbano que, como se puede ver, pues la naturaleza se está encargando décadas después de ir como colonizando, ¿no? En este caso no es el hombre el que coloniza el espacio, sino que es la naturaleza la que recupera su territorio. Pero aún así estaríamos hablando de, por un lado, a nivel visual, hipotético espacio regenerado o recuperado, pero por otro lado está el drama de un espacio inhabitable por la acción del hombre, ¿no? No podemos volver a convivir con él por la alta radiactividad que se ha generado. Esos dramas también se encuentran pues, en zonas como la zona desmilitarizada frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque claro, esto ha permitido esa franja de tierra que separa una y otra parte del país, se ha convertido en tierra de nadie, plagada de minas, estamos hablando de realmente un drama, pero que ha permitido recuperar flora y fauna de ese espacio, ¿no? Es una aporía, es realmente una contradicción. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, permito poner un collage de creación propia y donde simbólicamente pues aludo a esa interpretación personal del paisaje, ¿no? Paisaje dramático. En esa misma idea de barrera, de conflicto, de drama, está también otra nueva tendencia en el arte que tiene que ver con representar los movimientos migratorios, también muy asociados a una geografía, en este caso, de acontecimientos sociopolíticos.
Y bueno, pues artistas como Vendra Cruz o, por ejemplo, el caso de Graviela López, esto sobre todo en Latinoamérica están muy sensibilizados con esta corriente, pues están continuamente aludiendo precisamente a esa idea de frontera, a esa idea de territorio que atrapa a las personas, de los que no es fácil escapar, y bueno, al fin y al cabo inciden otra vez en esa idea de drama humano, ¿no? El drama humano que hay detrás de una localización geográfica, de un paisaje. Insisto también en esa idea de lo colonial que un poco ya anticipaba antes cuando diferenciaba así siempre un poco de modo demasiado a veces exagerado entre la mirada occidental y la mirada oriental. El paisaje colonial se ha ido arrastrando, aunque las tipologías de arte o relaciones de arte que abordan la naturaleza o el paisaje hayan mudado, ¿no? De ese modo podemos encontrarnos con manifestaciones como el land art de principios de los años 60 que todavía tenían muy presente esa idea colonial, ¿no? El poder transformador y colonizador del ser humano sobre el paisaje. De hecho, pues instalaciones como la de Robert Smithson, la famosa espiral Getty, pues a pesar de que puedan ser la antesala de un arte ecológico más actual y más comprometido, estaban siendo en su realización relativamente poco comprometidos con el medio ambiente en un sentido ecológico, ¿no? Porque para realizar esta obra hubo que utilizar maquinaria pesada, mover excavadoras, bueno, emitir infinidad de dióxido de carbono a la atmósfera. O sea que si se habla en términos de sostenibilidad, sería una obra artística que utiliza el espacio y la naturaleza como soporte, pero que realmente no está siendo del todo respetuosa con el mismo. Algo similar puede contener macroinvenciones como las famosas Islas de Cristo, rodeadas de de plástico, ¿no? De polipropileno rosado. En este caso, pues nunca tenemos la certeza, la seguridad de qué se acabó haciendo con ese excedente ingente de cantidad de plástico, ¿no? Aunque sí que en su momento, pues para la instalación hubo de pasar controles proyectuales, de impacto medioambiental, etc. Y un artista que a mí especialmente antes quiero Ghilardi, porque en la mirada europea sí que encontramos a veces autores que se muestran bastante más irónicos o más sensibilizados con el grado de manipulación que hacemos a veces incluso desde el ámbito del arte con la naturaleza, nuestra relación con la naturaleza. Entonces, en este caso, sus famosas alfombras realizadas con goma eva o con poliestireno, pues están siendo la metáfora literal y perfecta de lo que supone nuestra idea de encuentro con la naturaleza, ¿no? Un encuentro con la naturaleza donde incluso el parque natural, hipotéticamente más natural, está hiperartificiado por la mano del hombre. O sea, que realmente todo lo que nos rodea lo hemos manipulado a tal extremo, hemos llegado a tal extremo de domesticación del territorio que realmente la diferencia entre lo natural y lo artificial cada vez es más complicada de establecer. También tendríamos esa idea de paisaje apocalíptico, ¿no? En este caso, pues el cine está siendo quizás en el ámbito de la cultura popular el que pueda llegar más a la masa, ¿no? Si lo comparamos con las acciones que modestamente podamos emprender desde el ámbito de las artes tradicionales. Y bueno, pues películas como El día de después, pues están repletas de imágenes icónicas y simbólicas de lo que supone pues no detener el cambio climático, ¿no? La amenaza del cambio climático. También es paradójico, ¿no? Nosotros hemos colonizado el territorio siempre de un modo muy particular, ¿no? Buscando, pues lógicamente,
recursos naturales que nos sirviesen. Claro, llama la atención como esa búsqueda de nuevos territorios da la sensación de que no terminamos de aprender, ¿no? Y que ahora todo ese interés que hay por colonizar Marte, mandar más expediciones a la Luna, etcétera, se empañan un poco de esa sensación de que es inevitable que acabemos también contaminando esos nuevos espacios, esos nuevos territorios que todavía no tenemos completamente domesticados. Entonces, bueno, pues hay también de esas cuestiones se hace eco, ¿no? El cine, en Interestelar, por ejemplo, se está literalmente hablando de que ya se da por descartada la posibilidad de regenerar la Tierra. Hemos perdido la batalla por el cambio climático y la única solución de supervivencia de la especie es tener inexorablemente que mudarnos de casa, ¿no? Mudarnos de planeta. Bueno, pues esto, aunque sea un concepto como muy radical, tampoco es tan alejado de lo real, ¿no? Entonces, bueno, ya ojalá jornadas como la de hoy sirvan para entender que no conviene llegar a este extremo, porque además tampoco sería la solución, aun suponiendo en el hipotético caso que se diera la situación y tuviéramos que mudar de casa, esa nueva casa, si no cambiamos nuestros hábitos, acabaría igualmente contaminada como está acabando de ser contaminada en nuestra tierra. Insisto en esa necesidad de cambiar nuestros hábitos, ¿no? El paisaje está amenazado, la naturaleza está amenazada, la cultura también está siendo amenazada. Pero desde luego nuestra mentalidad no puede aportar soluciones si no cambiamos nuestros hábitos insostenibles. Y en ese sentido, hoy podemos decir que el paisaje se encuentra tan amenazado como el propio pensamiento libre o el acto creativo. Es por ello que se hace necesario preservarlos como elementos de vital importancia para garantizar nuestra propia existencia. En ese sentido, la universidad es un lugar que es ideal para que estas circunstancias den, porque hoy por hoy, aunque dependamos de lógica ayuda a comunidades autónomas, pero la universidad pública todavía puede ofrecer ser garante de ese pensamiento libre, ¿no? Y por eso creemos que han sido tan apropiadas la inclusión de tanto de este panel internacional como de la muestra que presentamos. Pero retornando un poco a esa imposibilidad de seguir en las dinámicas que llevamos hasta el momento, pues no hace falta más que ver las ingentes cantidades de plástico que podemos encontrar a nivel global en el mar, ¿no? Estas islas, literales islas de plástico, que ya en metros cuadrados acaban ocupando incluso más que algunos continentes. Esto es un mapa donde se pueden apreciar estimaciones de lo que ocupan estas masas de plástico arrastradas por la corriente, lógicamente con el daño que supone flora, fauna, un daño que inevitablemente repercute en nosotros dentro de la lógica cadena trófica, ¿no? Poco a poco, pues los artistas, inevitablemente, hijos de nuestro tiempo, pues tenemos que ser sensibles a este drama, a esta situación. Muy recomendable, por ejemplo, un cortometraje, también en el que la televisión española tuvo un papel determinante, Comprar, Tirar, Comprar, que detalla precisamente ese ciclo insostenible de nuestros hábitos, ¿no? La necesidad de comprando continuamente, de estar tirando lo que ya no nos sirve y iniciando otra vez ese proceso insostenible de comprar, donde acabamos generando muchos más residuos de los que realmente necesitaríamos. Claro, aquí hay otra paradoja, ¿no? ¿Hasta qué punto un planteamiento de un capitalismo irracional donde lo fundamental es la ganancia económica se puede convertir tan en nuestra contra, ¿no? Cuando existen tecnologías suficientes para evitar estos procesos irracionales de uso de materias primas infinitas, que ya no lo son, porque los recursos son los que son, y de desechos infinitos, que esos por desgracia sí que son infinitos porque cada vez son más. Es un ejemplo, ¿no? La famosa obsolescencia programada forma parte de ese ciclo, ¿no?
pues nosotros a nivel individual deberíamos también como sujetos, más allá de las instituciones, ONGs o corporaciones a las que nos podamos sumar, como consumidores finales deberíamos de cada vez ser más sensibles, ¿no? a adquirir bienes de consumo que aguanten mucho más tiempo, aunque sean más caros, y que impidan formar parte por un tiempo tan corto de esa suma de residuos que dañan tanto nuestro medio ambiente. Y bueno, pues ya como antesala mucho más específica de lo que sería la corriente Ecoarte, pues creo que un punto de inflexión sería la mirada de Nicolás García Uriburu, que en el año 68, pues realmente casi como una especie de terrorista intelectual, fue capaz tanto de matar dos pájaros de un tiro, digo yo, porque realmente lo que hizo por un lado es irrumpir en la 34 Bienal de Arte de Venecia sin haber sido previamente invitado, y con lo cual rompiendo las dinámicas del capitalismo cultural, donde es necesario que haya un comisario que te invite, un respaldo de galería, etc. Y por otro lado, también dio esta visión alternativa a lo que podía ser esa mirada, como hemos visto anteriormente, a la americana del land art, ¿no? De intervenciones en el espacio, en la naturaleza, pero siempre con esa idea más colonial, ¿no? Más de someter a la naturaleza. En este caso no, ya era un punto de inflexión. Se denunciaba literalmente la acción humana, la era del antropoceno, el daño que estábamos sometiendo al medio ambiente y la contaminación continua. En su caso, para pintar el Gran Canal, utilizó, porque ya se procuró él, utilizar materiales que fueran completamente inocuos y que no perjudicaran para nada al medio ambiente. En esa misma línea nos encontramos artistas hoy en día del arte urbano que denuncian un poco toda esta cuestión y que en este caso pues permiten subgéneros como por ejemplo el grafiti inverso, ¿no? En este caso son artistas como el caso del inglés Paul Moss o como Osorio en Brasil, que trabajan literalmente limpiando la suciedad de nuestras ciudades, la polución de nuestras ciudades. Más en esa línea de intervenciones con sensibilidad medioambiental, en el caso del portugués Bordalo, o en el caso del panorama nacional Silvestre Pellat, tanto su pintura como sus instalaciones y arte urbano están aludiendo a las crisis medioambientales. Y bueno, pues incluso la posibilidad de utilizar el material como denuncia, ¿no? En este caso, el americano Tom Deininger, utilizando literalmente plásticos desechados de una empresa muy importante en Estados Unidos de embotellado de agua natural y de agua mineral, y un paisaje literalmente ensamblado, construido con todos esos detritus, con todos esos desechos. Volvemos un poco a esa mirada de Ilardi, ¿no? Cualquier paseo que nos podamos dar por el monte siempre aparecerá algún desecho, alguna botella, un trozo de plástico que esté literalmente dañando ese entorno, ¿no? O dando visibilidad a la horrorosa acción humana por la falta de respeto hacia la naturaleza por parte del ser humano. Y bueno, pues en esa misma dinámica, aunque yo al principio había establecido una clara diferencia entre el mirar oriental y el mirar occidental, los artistas chinos contemporáneos también son conscientes de las barbaridades que también se están cometiendo en el ámbito, entre comillas, comunista. Es decir, no, aunque yo me meta un poco con el capitalismo aún puede ser mejor que el comunismo en algunas cosas, ¿no? Y desde luego en China se están haciendo bastantes barbaridades en cuanto a maltrato al medio ambiente, a la naturaleza y altas dosis de contaminación y emisiones de CO2. Y bueno, pues irónicamente esta serie de nuevos paisajes, Paraíso en la Tierra, de Yao Lu, pues aparentemente recogen el diálogo y la estética con la pintura tradicional oriental china, Yin Yang, con esas nieblas atmósferas,
pero están literalmente denunciando la alta contaminación y los desastres medioambientales de su país. En esa misma línea, un proyecto que ahora mismo está en marcha, Lugares de Paisaje, pues está planteando desde artistas españoles, portugueses, también mirada de confrontación, y muchas de ellas en torno al paisaje, y muchas de ellas son sensibles a la cuestión medioambiental y ecológica. Y bueno, pues con la contribución personal a ese proyecto, pues decir que mis collages siempre han sido realizados con material reciclado y que forma parte un poco de mi modus operandi, ¿no? Creo que a nivel individual siempre podemos hacer acciones que permitan ser coherentes con ese mensaje medioambiental que pretendemos vender. Y bueno, pues aquí un collage, La última cima, que precisamente está aludiendo a esa anécdota que estábamos hablando de que el Everest se haya convertido pues prácticamente en el basurero más alto del mundo, ¿no? Con esa interpretación del paisaje como turismo de masas. O el paracaidista, ¿no? En esa idea de que la sociedad de hiperconsumo representa ese momento en el que el espíritu consumista invade prácticamente todos los dominios del arte, ¿no? Y hasta nuestro paisaje navideño, metafóricamente, la mayor representación que podemos hacer de ese exceso de empaquetados, de papeles de regalo, de embalajes, de plásticos que acaban prácticamente durante esas semanas envolviendo todas nuestras calles, ¿no? Y que luego inevitablemente acaban contaminando también el medio ambiente, de lo que no somos conscientes. O también, y al hilo un poco de estas jornadas, la idea de sostenibilidad, ¿no? Todos estamos un poco escépticos, compartimos el mensaje, todos pensamos que sí, que efectivamente la sociedad va hacia esa idea inevitable de sostenibilidad, pero hasta qué punto es un interés más creado por el que pretende con él ganar dinero, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos un poco en que necesitamos asumir que lo sostenible no será plenamente sostenible, sino, además de contemplar un movimiento ecológico, lo acompañamos con un movimiento cultural. Hace que nuestras nuevas generaciones acaben interpretando y asumiendo que esto es realmente una necesidad vital para la supervivencia del planeta, pero sobre todo para nuestra vivencia a nivel como individuos y como especie, porque el planeta, aun deteriorado y dañado, seguirá su propia evolución, aunque nosotros desaparezcamos. Y bueno, pues espero que un poco todos estos antecedentes que he ido comentando pues os puedan servir para contextualizar la instalación ANOS en el Mar Menor que hemos presentado dentro de las actividades del Panel Internacional sobre los Derechos de la Naturaleza y concretamente en el Centro Social Universitario. Una muestra que aquellos que ahora estáis virtual, pero quizás estéis en Murcia y podáis acercaros a la universidad, pues estará abierta entre el día 24 de enero hasta, pues creo recordar, el 17 de febrero o así. Ya luego no lo concretarán tanto Carolina como Carmen. Y bueno, pues apreciar muchísimo el esfuerzo tanto de Carolina como de Carmen en el esfuerzo que han llevado a cabo para intervenir un espacio muy, muy grande. Dentro del ecoarte es importantísima la interacción con el espectador. Es por ello que insistimos en que la instalación ubicada en el centro social tenía un per se, un motivo, y era precisamente acercarnos o interactuar con la gente, y por eso un lugar de paso era bastante interesante para poder salir al encuentro de la gente. Y bueno, pues han intentado hacer una recreación donde los visitantes acaben formando parte de ese problema, de ese espacio, de ese lugar, y por ello pues no es que no hay acceso, no hay posibilidad de contemplar la instalación desde fuera, hay que realmente atravesarla, entrar por este espacio que tenemos aquí y adentrarse dentro de esa superficie. Como ya os comentarán ellas, pues se ha tenido muchísimo cuidado con la elección de los materiales, que aparte de ser simbólicamente un reflejo de
de lo insostenible de nuestros hábitos, también, por supuesto, van a tener un reciclado como es debido para ser coherentes con el mensaje que queremos transmitir. Y a modo de conclusión, pues creo que podríamos establecer en este itinerario pues un transitar, ¿no? Pero todo un transitar que viene asociado a la idea de amenaza. El paisaje vivido, el antiguo paisaje vivido ha pasado a ser un no lugar. Eso ha supuesto una falta de afectividad hacia los entornos que nos rodean y se ha convertido en un objeto de consumo más, pero un objeto de consumo más en nuestra mentalidad dañina del usar y tirar, que es el gran problema, porque puede ser un objeto de consumo y no tenerle esa falta de afectividad. Por otro lado, la creación artística también está siendo disuelta en la industria cultural, una industria cultural donde el negocio prima más que a lo mejor los fines que se persiguen. Y en este caso, pues damos las gracias a la universidad porque nos permite todavía mantenernos en la esfera de la creación artística sin ser plenamente diluidos en una industria cultural también contaminada por intereses económicos, lógicos, por intereses políticos, etc. Y bueno, pues en ambos casos nos encontramos con formas de consumo rápido que no favorecen ni el respeto por la naturaleza ni por la creación. Y eso es, creo, muy importante, ¿no? Tenemos a toda costa que evitar seguir agrandando ese proceso de desconexión porque compromete nuestros vínculos con la vida. En concreto, podríamos decir que la instalación ANOS en el Mar Menor aborda pues, tres cuestiones fundamentales, ¿no? La denuncia a la crisis del Mar Menor como una cuestión local, incide en el papel del arte en el ámbito de conductas como una cuestión más universal y evita caer en el pesimismo de una sociedad saturada, porque estamos saturados de informaciones falsas, de imágenes también, de mensajes a veces cruzados, pero incluso en la cuestión puntual y local del Mar Menor, pues también saturadas ante una situación en la que ya se van alargando durante décadas, el deterioro es prolongado, visible a todo el mundo y da la sensación de que no se están haciendo las cosas que se tendrían que hacer para preservar y mejorar la situación. Y bueno, pues querría concluir un poco leyendo este casi panfleto, ¿no? Como artistas no podemos ser ajenos a la crisis climática, igual que no podemos ser ajenos a la disolución del arte en la industria. Pero no todo está perdido para las futuras generaciones. En ese sentido, Anoxia en el Mar Menor incide en la necesidad de buscar soluciones al problema, no solo desde el prisma ecológico, también desde un movimiento cultural e interdisciplinar como el que se genera por la ILP del Mar Menor en el marco del Panel Internacional de Derechos de la Naturaleza. Y bueno, pues yo ya concluyo y cedo la palabra a Carolina Dormal y a Carmen Olcina. Espero no haber sido demasiado extenso y largo. Dejo de compartir pantalla. Ya. Vale. Hola, buenos días. Hola, buenas. Soy una de las artistas, me llamo Carmen Olcina y voy a intervenir en una primera generalizaciones de nuestro trabajo. Voy a intentar explicar qué es nuestro proyecto a grandes rasgos. Y mi compañera Carolina Domar va a explicar específicamente la instalación. Como bien ha explicado Antonio, nuestro comisario, nuestro trabajo está basado en el desastre medioambiental que tenemos en el Mar Menor. Cómo se encuentra tras muchas décadas de mala gestión administrativa y de una agricultura intensiva que se encuentra alrededor del Mar Menor, que es la que nos hace, en parte, el gran deterioro y abandono de la laguna. Aparte, también queremos denunciar un poco como crítica al incumplimiento de las leyes y las inadecuadas legalidades, porque todos los vertidos
y tuberías y cosas que nadie sabe dónde están, en qué sitio están, de qué son, cómo son, van al mar. El papel del arte en nuestro proyecto es la instalación. Y entonces, tras muchos largos años de investigación sobre Mar Menor, hemos visto que nosotros en nuestro trabajo tenemos que formular una crítica sobre el medioambiental para formular y criticar así los residuos que aparecen en el Mar Menor. Con ello tenemos las consecuencias importantes en el Mar Menor, como es la nosia, como titulamos nuestra primera instalación. La nosia significa que los peces se quedan sin oxígeno, que la flora y la fauna del Mar Menor se queda con consecuencias muy importantes y aparece la muerte. Entonces nosotros lo que declaramos aquí es el estado alarmante del Mar Menor y con ello lo que queremos dar es una concienciación, una sensibilidad, una reflexión de qué está pasando con este mar. Entonces, ahora mi compañera Carolina va a explicar la instalación artística. Hola, buenos días. Yo soy Carolina Dormal. Muchas gracias a Antonio y a Carmen. Podéis ver si me aparto un poquito una parte de la instalación que ahora después os la mostraremos. Haremos un zoom por toda ella. Bueno, muchas gracias por haberos conectado y por estar aquí esta mañana. Y bueno, nuestro proyecto consta de 3 instalaciones artísticas. Esta sería la primera, se llama Nosia, en el Mar Menor, tal y como ha dicho mi compañera Carmen. Y bueno, pues queríamos representar el Mar Menor, como ella muy bien ha dicho. Lo que queremos hacer es recrear un espacio, una atmósfera, donde al fin y al cabo el espectador es la que la completa. Y bueno, mediante su percepción y su visualización tratamos de poner de manifiesto todo lo que ha dicho mi compañera, pues el estado crítico de la laguna y lo mal que se está gestionando. Hemos empleado, como ha dicho antes Antonio, materiales reciclados, tales como plástico, que es el primer material que podemos encontrar en nuestras playas, ¿no? Cuando estamos en el mar. Toda la sala que está compuesta por 110 metros cuadrados es plástico en el suelo. Y luego hemos empleado material como cartón reciclado para poder mostrar un poco como esos vertidos, esas tuberías, cómo desembocan, cómo la puerta principal nos da paso a lo que es la tubería directamente, como un vertido más, todas las personas que pasan por ahí. Al fondo hemos creado un panel en el cual nos sitúa, es que se me acopla por el micro de Matilde, perdón, sí, es que se acopla un poco ahora. Justo el Mar Menor enfrente de la manga, para que el espectador pues, se sitúe un poco. Hemos creado también con plástico, lo que es el cielo, metal. Y ahora la parte del mar, os la mostraremos también, que son bolsas. Trabajamos también con materiales orgánicos que, por supuesto, devolveremos a donde hemos cogido, tales como arenas, algas. Entonces, lo que queríamos con esto era que el espectador entrase a la instalación y que no lo viera como un paisaje, como el horizonte y al fondo el sol, que es lo que más bonito que se puede ver, sino que queríamos que entrara al mar, es decir, al agua, y que viera pues cómo se está degradando la laguna. Tenéis que quitar el micro porque si no se acopla. Hay que silenciar. ¿Veis? Es que si no se acopla cada vez que hablo y vais a... Tiene que...
¿Tengo apagado? No, está abierto. Ah, está abierto. Ahora. Es que si no se acopla, perdonad. Bueno, pues como estaba diciendo, al fin y al cabo lo que queríamos y lo que queremos con esta instalación es que el espectador se sienta parte de ella, que tome sus propias conclusiones, pero bien es cierto que la hemos creado para concienciar, para sensibilizar, pues para que nos haga reflexionar, que somos parte del problema y también parte de la solución. Y creo que pues me parece que el arte es una herramienta súper importante y que es muy visual y puede pues darnos otro punto de vista. Y sin más, pues os invito a que si podéis venir a visitarla, que vengáis, y si no, ahora haremos un recorrido por ella para que de alguna forma podáis visualizarla. Por supuesto, damos las gracias al Centro Social, a Gaby, que ha estado antes con nosotros, a Antonio y a toda la gente que nos ha apoyado de la Cátedra de Derechos de la Naturaleza, Derechos Humanos de la Naturaleza, perdón, tanto Teresa Vicente como Matilde, que siempre ha estado pues haciendo que salga adelante el proyecto, y a todos vosotros por estar aquí hoy, y a toda la gente que lo pueda visualizar a posteriori. Muchas gracias. Antonio, te paso la palabra. Bien, pues sí, ahora yo ya he hablado mucho, ahora me gustaría que hablaran otros. He visto que está con nosotros también Conrado Navaló, y bueno, como alguien que pertenece a la cátedra del Mar Menor, sí que nos gustaría un poco también tener su testimonio, si es posible. Conrado, no sé, te hemos pillado así un poco al asalto, pero puedes intervenir. ¿Se me oye? Sí, no sé si Bueno, puedes también encantado, poner el encantado de la... vídeo. Si me oye, encantado. ¿Me oís? Sí, el vídeo lo puedes poner o estás en aspecto poco decoroso. ¿Eh? Que si puedes poner la cámara también o no. Espérate un segundo, que como estoy con el móvil... Ah, vale, pues no pasa nada. Bueno, pues habla. Espérate, sí, que sí puedo, creo. Yo te la puedo desactivar, creo, desde aquí, pero no sé. A ver. Bueno, da igual. Bueno, no pasa nada. Da igual, ahora mismo. Da igual. Se te, No, oye, se te oye bien. Que me encantó la exposición, porque creo que sinceramente que la forma de abordar un tema como es el Mar Menor, y creo que se dijo ya lo dijo Teresa en la inauguración, que la forma de plantear un problema y de resolver un problema no es solamente jurídico, político o de cualquier otra índole, también es el arte. Y vosotros habéis hecho una instalación que me parece que está genial. Así que una instalación fantástica que colabora en lo que desde la cátedra venimos haciendo. Así que luchando por el Mar Menor. Y creo que tu exposición ha sido muy detallada. La instalación está genial. Así que es un broche de oro al panel que estos días, ayer, hoy y mañana, estamos haciendo. Es decir, que yo esta tarde lo comentaré y veremos un trozo del vídeo de la inauguración. No todo, porque es muy largo, pero sí veremos el principio y el final. Y si están allí las directoras, también le diré que digan algo, es decir, que al final de la sesión. O sea que me ha encantado, Antonio. Nada, pues muchas gracias a vosotros por acogernos también en vuestro seno, ¿no? Porque al fin y al cabo es importante que, pues que estas creaciones artísticas no se planteen simplemente como acciones aisladas. Ahora he podido. Muy bien. Sino que acaben formando también un poco de bueno, pues de otros tipos de actitudes que al fin y al cabo, sumando esfuerzos, permitan esa idea, ese objetivo final, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? Más allá de un cambio
movimiento ecológico. Pues, lo que hay de trasfondo es que si no cambiamos la mente de la gente, nuestras actitudes, empezando por nosotros mismos como sujetos individuales y llevándolo luego a un esfuerzo colectivo, va a ser muy, muy complicado que hagamos frente pues, a esta amenaza, ¿no? Al gran reto de una crisis medioambiental, ya más allá incluso de la propia cuestión local del Mar Menor, porque yo ya he visto en mi intervención que no he hecho diferencias. Para mí, el daño que se comete en Mar Menor es idéntico al que se está haciendo a nivel global en el resto del planeta, porque la causa que lo origina es la misma, ¿no? Esta era el antropoceno, este planteamiento insostenible del comprar, tirar, volver a tirar, o sea, una locura, ¿no? Entonces, nuestros hábitos empiezan por un cambio cultural, inevitable. Y por eso, muchísimas gracias de formar parte también de lo que podéis ofrecer en ese panel interdisciplinar. Que has dicho dos cosas importantes, es decir, sumar esfuerzos, eso es muy importante, y cambiar la mentalidad. Y en eso, pues no solamente de juristas, de políticos, sino, repito otra vez, de psicología, como mi departamento, o como de artes, o como sociología, o antropología, todos debemos sumar en esa línea de trabajar. Y entonces os felicito porque Bellas Artes está ahí también. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a Carmen, sobre todo a Carolina, que se han dado un curro importantísimo, la pobres, una semana en galeras montando la instalación. Aprovecho para preguntar a las directoras que si esta tarde les puedo pedir que hagan un comentario sobre la exposición. Sí, no creo que haya problema, estaremos si están allí. presentes, se lo pediré. Será un atraco ya premeditado. No sé si ellas puedan estar presentes, yo estaré conectado online como ahora, pero... pues escucha, si está conectado te lo pido. Al final, hacia las 7 por ahí. Bueno, da igual, lo que queráis. No... Bueno, lo que sobre la marcha como consideréis mejor. No hay efectivamente, y ahí lo sé, porque ayer también fue un poco complicado el manejar el... Por eso, nosotros ya nos hemos dado como visibilizados con esta acción que estamos haciendo hoy. Y la idea también es que vayan quedando documentos. Ahora, por ejemplo, poder recoger testimonio del resto de gente que esté aquí en la sala y que quiera también preguntar a las artistas, interactuar con ellas. Pero ya digo, para mí muy importante lo de la exposición como parte del panel. Entonces yo al final antes de terminar hacia las 7, a partir de las 7, os daré paso. O introducir el vídeo, que es un poco largo. Entonces pondré el principio hasta que solo tu intervención y luego ya al final. Y luego las directoras, pues ya les daré la palabra y a Teresa que viene también. Para que cuente un poco lo que es lo que significa la exposición, que para mí es muy importante, insisto, el cambio de la mentalidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Conrado. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Veo que hay más gente conectada. No sé si, bueno, vosotras no sé si queréis ahora contestar algo con Conrado, Carolina la visualización de la... y Carmen. Queríamos, pues, bueno, si alguien tiene que... ¿Alguna pregunta? Que por supuesto que a Conrado, que muchas gracias, que por supuesto que sí. Y que si alguien tiene alguna pregunta sobre la instalación, ahora cuando os enseñemos un poquito... La instalación. Daremos volumen, que se me ha olvidado decir que es importante también que nos acompaña el sonido del mar, tormenta, los arrastres de tierras que van al mar, que se me ha olvidado comentarlo. Y ahora le daremos un poquito de volumen para que por lo menos podáis pues, recrear un poco esa conexión que intentamos hacer. Muy bien. No sé si hay, por ejemplo, el ODIE, no sé si... tenemos aquí, bueno, una representación de Francia y de Italia, nada menos. Quiero decir que esto está siendo panel internacional literal. Entonces, no sé si os apetece intervenir, os asalto. Elodie, tiene, no sé, algo que quieras preguntar sobre un poco las circunstancias de la exposición o a las artistas o en tema en general, lo que te apetezca. Pues de momento no, pero al final, ¿por qué no
pero de momento no. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé, José Miguel, quizás. José Miguel es un estudiante nuestro de doctorado que trabaja además en una línea muy acorde también con los planteamientos de sostenibilidad y ecología que tiene esta exposición de anoxia. En su caso, él trabaja prácticamente con el axioma de emisiones de CO2 cero, o sea, cero emisiones de CO2, en una propuesta de desarrollo de materiales y trabajo en torno al libro de artista y a la creación de papeles completamente reciclados y sostenibles. Pero bueno, no sé, José Miguel, si te apetece intervenir, Sí, bien para vamos, hablar sí. de tu línea que tiene que ver con esto, o bien para interactuar con las compañeras. No, yo que, vamos, la instalación ya la conocí, estuve el día de la inauguración y bueno, pues me sorprendió porque, bueno, no me la esperaba así, pero cuando entré dentro de la sala me pareció que estaba evidentemente dentro del Mar Menor. Yo que utilizo el Mar Menor también como medio de ocio, es decir, tengo un pequeño barquito y navego a vela por el Mar Menor, pues me encontré que la inmersión dentro de ese paisaje era similar a la que yo puedo hacer con mi barco. Entrando en otras cuestiones, pues creo que el problema del Mar Menor, igual que el problema de otros muchos sitios, como tú muy bien has comentado, tiene solución. Tiene solución siempre y cuando queramos dársela. No voy a entrar ahora ni en motivos por los que el Mar Menor está como está, que habría muchísimo que hablar, ni el por qué tampoco quieren hacer que esto se regenere, pero sí que quiero bueno, quería decirle a ellas que, como han comentado que van a hacer dos actuaciones más sobre el Mar Menor y su naturaleza, si van a hacer hincapié en cuelquiera de estos problemas que he dicho, es decir, si van a hacer hincapié en sus próximas instalaciones o exposiciones en el por qué el Mar Menor está como está y el por qué no se quiere afrontar este problema. Simplemente es una pregunta que dejo abierta para que ellas, bueno, pues me puedan decir cómo va. Por otra parte, creo que tú has dado una clave muy importante, que ha sido lo del consumo rápido. Ese es el origen del problema, según yo. Y sería conveniente que lo del consumo rápido lo aplicáramos también no sobre el consumo, sino sobre el paisaje. Es decir, interpretación del paisaje, ver qué está pasando con el paisaje. Si podemos también hacer una interpretación rápida o si tenemos que hacernos también una pregunta a lo largo del tiempo. Es decir, cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Yo, que tengo ya cierta edad, recuerdo el Mar Menor de hace un montón de años al Mar Menor de ahora. Es decir, yo recuerdo esos baños que nos dábamos en la isla Perdiguera, que parecía una isla del Mar Caribe, y lo mal que está ahora el agua, por lo menos en su aspecto. Simplemente era eso, esa es mi intención. Darle las gracias, porque hay que tener valentía para afrontar una instalación de este tipo y animarlas a que sigan adelante y que veamos sus próximas intervenciones sobre este tema. Muchas gracias, José Miguel. Y bueno, la verdad es que nuestro proyecto, en esta primera instalación, lo que queríamos mostrar era, por así decirlo, literal, el mar por arriba. Nunca queremos influir de alguna forma o querer que la gente piense como a lo mejor podemos ver nosotras el problema. Dejamos un poco abierto, mostramos lo que creemos que, y está probado, que está pues destrozando nuestro Mar Menor. Y en esta primera instalación pues queríamos mostrar un poco eso. La segunda y la tercera es una secuenciación de este mismo problema. Es decir, en la segunda instalación nosotras tratamos el mar por debajo,
queremos introducir al espectador en lo que es esos colores que han ido cambiando, ese mar que pues todos los que disfrutamos del Mar Menor hemos comentado a lo largo de los años, me parece esa sopa verde, ay, es que parece que está cambiando, parece que el agua está un poco turbia o no se ve el fondo. Hace 4 años se veía el fondo. Y en la tercera instalación lo que queremos mostrar es lo que se ha estado publicando estos últimos meses de esa flora y esa fauna ya muerta, pero nosotras queremos hacerlo de una forma en la cual el espectador se sienta como esa flora y esos peces muertos, es decir, no como un paisaje el cual muestra la muerte y los daños, sino hacerlo partícipe de cómo esa eutrofización, ¿verdad? Sí, eutrofización, que es la muerte de los peces en sí. Creemos que, bueno, siempre nosotras tenemos nuestras propias ideas, pero sí que es cierto que intentamos utilizar la herramienta del arte de una forma constructiva y haciendo sobre todo reflexionar al espectador y que tome parte. Conciencia del tema, pero en sí. Yo creo que lo que teníamos que hacer también es que en las escuelas no se habla de la educación ecológica y los niños tendrían que tener una asignatura previa, porque tenemos la religión y tenemos la ética y tenemos una serie de matemáticas. Pues la ecología es sumamente importante. Educar a los niños en un tema ecológico y amar a la naturaleza y saber qué estamos haciendo, pues eso yo creo que sería fundamental, una de las cosas más importantes. Pero bueno, nosotras con nuestro arte y con nuestras instalaciones, pues indicamos a la gente, no la llevamos a esas ideas, sino a reflexionar sobre, para que se conciencien sobre lo que está pasando. Rosana está preguntándonos que Sí, nos cuándo. hasta cuándo. Sí, hasta el 24 de enero, Rosana, es posible visitar la instalación. No, del 24 al 18. Ay, perdón, hasta el 18 de febrero. La pusimos el 24 y la terminamos el 18 de febrero. Último día. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa, intervenir, o ya Carmen y Carolina intentan hacer un barrido por la sala. No vamos con los mejores medios, pero bueno, la finalidad era que quedara un documento también grabado de esta visita guiada, ¿no? Por supuesto. Vale, pues sí, vamos a dar un poquito de sonido al audio que tenemos y hacemos un pequeño recorrido. A lo mejor no nos veis muy bien porque está un poquito la imagen un poquito borrosita, pero bueno, así por lo menos la persona que no haya podido venir puede tener una muestra. A ver, se enchufó. Dale un poco de voz. Uy. Vale. Ya. Pues lo voy a hacer inclusive a la altura de la vista, como si entrarais a la instalación.
Puedes acercarte un poco a la zona más del altavoz para que se oiga el sonido. ¿Sí, Antonio? Pues si os podéis acercar a la zona del altavoz Vale, para, sí, sí, voy para que ahora. se oiga un poco el sonido de fondo. Has comentado que había plástico, cartón, pero también hay restos de arena, ¿no? Y Sí, hay arena, y algas hay secas, ¿no? algas. Mm. Muy bien. Vale, pues muy bien. Pues yo creo que más o menos ya nunca va a ser igual porque es una instalación que hay que estar allí para realmente percibir la sensación y ponerse justo en el centro. Exactamente. Es muy para- importante en esta disciplina, pues, de la instalación artística, que, que se viva aquí. Pero bien es cierto que las instalaciones artísticas son efímeras y que la documentación es importante, por lo menos para poder recordar cómo se ha hecho, cómo se ha visto. Pero bueno, para eso Bueno, también como pues, tenemos el compromiso también de intentar sacar un catálogo a posteriori, pues ya se por pone en supuesto, pormenor cualquier documentación, esa exacto. información. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos, a Carolina Dormal, a Carmen Olcina, y bueno, no sé si alguien más quiere intervenir o bueno, ya damos un poco por concluida esta visita guiada. Bueno, muchas gracias a Matilde, todos. Susana, Bueno, no, nadie, ¿no? Vale. ¿Qué? Muy bien. Bueno, pues nada, pues cierra tú, Carolina. nada, daros las gracias una vez más y ya está. Muchas gracias, Matilde, por estar aquí también. Exactamente. Antonio, que nos ha acompañado y nos ha guiado en todo el proyecto. Y muchas gracias a todos por vuestras buenas palabras, por vuestros ánimos y porque os haya gustado la instalación. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a Hombre, todos. muchas gracias. Venga, vale. Venga, hasta luego. Vale. Hasta Hasta la luego. siguiente. Hasta Hasta la luego. siguiente. Hasta la Hasta la siguiente. siguiente. Sí, Sí, avisar. sí.